Cuando voy a contar cómo conocí al Señor Jesucristo, tengo que recordar y tengo que mostrar algo como esto. Y es que al principio mi papá me invitó a una iglesia cristiana y fui porque me encantó la colombina que me dieron allí en la escuela dominical, las historias bíblicas. Y de alguna manera mi relación con Dios empezó por un interés, por el interés del dulce, por el interés de la historia, porque era un tiempo bueno que pasaba en la iglesia. Pero esa relación se fue haciendo más significativa y pronto, antes de tener 15 años, yo recuerdo un momento donde en un tiempo de un GCI diríamos ahora, y para ese entonces era una célula, un grupo familiar, en medio de ese grupo yo fui quebrantada y en tiempo de oración lloraba y el pastor tuvo que terminar la reunión y seguir orando por mí. Y yo recuerdo esa imagen y sé que en ese momento sentí lo pecadora que era. Y para mí ese fue el momento de conversión y de estrechar mi relación con el Señor. Y de ahí en adelante Él ha seguido pues puliendo mi vida y conquistándola. Hola compañeros, Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión les compartiré mi breve testimonio sobre la santidad inicial. Fue aquel tiempo que por fin recibí el poder del Espíritu Santo, el cual me impulsó, me animó, me fortaleció para poder llevar a cabo algo que por muchos años yo no había podido. Y este era el poder vencer el pecado, el poder decirle no a la tentación, el reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz por la paga de mis pecados. Realmente muchas personas intentan sacar el dónde y por qué alguien es capaz de dejar de hacer actos pecaminosos. No hay una fórmula matemática que yo te pueda explicar el por qué, cómo tú haces para dejar estos actos pecaminosos. Lo que te puedo decir es que hay poder en el Espíritu Santo y gracias a Él podemos alejarnos y tener una santidad, ser apartados para Él y por Él. Dios te bendiga grandemente. Hola, bendiciones para todos. Bueno, mi vida antes de conocer a Jesucristo era una vida normal como la de cualquier otro pecador. Odiar, mentir, iras, críticas, borracheras, fornicación y ya muy pronto iba a caer en adulterio. Ya lo había contemplado en mi corazón, pero el Señor llegó a mi vida en el momento preciso y no permitió que lo llevara a cabo. Unos amigos me invitaron a la iglesia wesleyana de Puerto Berrío, y recuerdo muy bien que ese mismo día en el altar yo le entregué mi vida al Señor. Ese día pude reconocer que mi vida estaba mal, que aunque muchas veces disfrutaba lo que hacía, aún había un vacío en mi corazón y que muchas veces todo lo que yo hacía me traía problemas. Fue en ese día donde decidí entregarle mi vida al Señor y hasta el día de hoy mi vida no ha vuelto a ser igual. Dios los bendiga. Bueno, mi proceso de conversión fue diferente. Yo era una joven muerta en delitos y pecados, era un poquito atravesada, entonces había perdido el semestre de la universidad, perdí la oportunidad de ir a estudiar al exterior, perdí mi trabajo, perdí la casa donde estaba viviendo y me enteré que iba a ser madre dentro de 9 meses. Entonces todas esas situaciones me llevaron a tocar fondo y fue ahí cuando escuché la voz de Dios y fue hermoso saber que Dios tenía un plan diferente para mí, saber que Él me llamaba a ser madre de multitudes y bueno, en ese momento solo lo escuché y fue muy gratificante saber que existía, pero realmente empecé a buscarlo por las maneras como lo conocía, como tradicionalmente me lo habían presentado, porque no conocía otra manera. Luego viajé a un lugar muy especial para mí que fue San Rafael, y allí realmente pude verlo, pude sentirlo, pude saber que existía y bueno, por supuesto empecé a luchar con el pecado y ese fue mi proceso. Muy buenas noches, les quiero contar algo acerca de mi testimonio cuando inició en mi vida la santificación inicial de Dios. Todo empezó cuando estaba mi vida desordenada y vacía y llevaba una vida llena de drogas, de problemas, de dificultades en las bandas y en todas esas cosas.
Llegó la palabra de Dios a mi vida en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Yo me acuerdo que estaba con un cigarrillo de marihuana en mi boca cuando el Señor habló a mi mente, a mi corazón, con esa palabra, Proverbios 3:7, donde me dice: hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Inmediatamente mi vida tomó otro sentido y yo me quedé y me fui para mi casa llorando, y desde ahí empezó el Señor a trabajar en mi vida. Empezó a trabajar, y desde ese día mi vida no fue la misma. Mi decisión por Cristo no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso más o menos de un año donde estuve participando de grupos, pero mi corazón estaba lejos de Dios. En diciembre del 2004 hice mi decisión por Cristo y en abril del 2005 fui invitada a un retiro espiritual. En la preparación de mi madre espiritual me habló de que mi vida jamás volvería a ser la misma y por supuesto que yo no le creí. Sin embargo, en ese retiro el Señor se manifestó a mi vida de una manera gloriosa, me confirmó que me estaba llamando, renovó mi mente y aquellas cosas que yo veía como normales las comencé a ver como pecado. Allí creo que inició ese proceso de santificación en mi vida y bueno, gloria a Dios hasta el momento. Después de 17 años he transitado por ese camino guiada por el Espíritu Santo y me esfuerzo cada día por ser mejor y ser como Él. Muchos de ustedes quizás han visto aquellas frutas que por fuera se encuentran bien, pero por dentro realmente no lo están. Bueno, así era mi vida antes de conocer del Señor Jesús. En el 2014 me enamoro de una linda chica, la cual me invita y me motiva a ir a la iglesia. Allí, tiempo después, su amor hacia mí no fue correspondido, pero el amor de Jesús sí me correspondió. Él me enseñó que me amaba, me restauró, cambió mi corazón y lo transformó en una nueva criatura. Hoy en día puedo dar fe de lo que Jesús ha hecho en mi vida, llevándome a lugares que jamás pensé que iría, logrando un proceso con mi familia muy especial después de haber pasado momentos difíciles al iniciar mi fe, pero después de esto puedo dar fe de lo que el Señor ha hecho conmigo. Hoy puedo servirle con los jóvenes y el ministerio de alabanza y poder proclamar su verdad, la verdad de su reino, en mi localidad y a muchos jóvenes de mi municipio. Conocí del Señor en el año 2008, mi esposo fue el que me invitó a la iglesia y a mí me encantó demasiado, entonces me quedé ahí. Y luego nos fuimos en el 2009 para el municipio de San Carlos y allá seguí en el 2011, a finales del 2011 cuando encontré al pastor Wilder Marín del municipio de San Rafael, que él iba y hacía los grupos en San Carlos. Entonces ahí empecé a congregarme con él y con un pastor que era de la iglesia huelellana. Bueno, entonces a partir del 2012 el Señor nos permitió a mí y a mi esposo Carlos Andrés pastorear la iglesia huelellana en San Carlos y junto con nuestros hijos y bueno, entonces ese es nuestro testimonio bíblico de cómo pues conocimos de Dios y cómo Dios transformó mi vida a través de conocerlo y aceptarlo como mi Padre Celestial, porque así fue como yo lo sentí, como mi Padre Celestial.